Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo alumbre vuestros entendimientos para salvación. Yo le quiero hablar a esta humanidad, en este caso, hablando de la justicia, hablando de la autoridad, que cada quien establece sin pensar en ningún momento si esto riñe contra Dios. Y cada quien tiene una justicia, tiene una opinión. Y todo el mundo ejerce un término de autoridad en su manera de ser. Lo insólito de esto es que ellos dicen que le creen a Dios. Y que yo nada más estoy agarrado de Dios. Pero yo no entiendo cómo es posible que usted diga que usted cree en Dios estableciendo su propia justicia y no la de Dios. Sabes que yo, analizando las Escrituras, he podido comprobar que muy pocas personas tienen una estatura justa de lo que son. Que las personas tienen una estima mucho más alta, y no hablo de una estatura de pie, sino de lo que son. La Biblia, o sea, nuestro Dios reclama eso. Todo el mundo, nadie quiere ser lo que es, sino lo que no es. Y llevándolo a las Escrituras, le voy a señalar lo que dicen las Escrituras. Y esto es algo tan difícil para el ser humano. No lo conciben, no quieren, prefieren la condenación mejor. Si nosotros buscamos en Romanos, en el capítulo 12, escuche, antes de Dios advertirle, con el propósito que Él usa los que dicen que creen en Dios. Porque el que cree en Dios para su beneficio, pero no cree en Dios para lo que Él quiere, sino para lo que desea cada persona. Si buscamos en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. El sacrificio de nuestro cuerpo a Dios. Usted no dice que cree en Dios. Escuche la otra parte. No conforméis a este siglo, a lo que hace todo el mundo, sino conformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no es que fulano hace esto y no. Es buscar lo que es de Dios para hacer la voluntad agradable y perfecta. Pero aquí viene lo grande de esto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Eso es difícil en un ser humano. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y el que se aprende a 3 versículos bíblicos ya es un líder. Y nadie quiere fregar plato, ni barrer el patio. Estoy hablando en el término de que nadie se ajusta a la estatura del cual lo formó el alfarero, Dios. Todos quieren ser más de ahí. Fíjense que aquí, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, lo hacemos desde el versículo 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19.
El Señor dice unas palabras grandes aquí. Pero la gente no quiere, la gente quiere que quiere hacer su voluntad. Nadie quiere ajustarse al plan de Dios, pero creen en Dios. Aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, en la justicia establecida, los demás no miran el llamado de Dios en su justicia y toman de que los pecados del hombre para acusarlo. Y entonces aquí dice que Dios, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, nos encargó la palabra de la reconciliación. Esto es algo diferente, no de la acusación. Sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya no es arrepiéntete, pecador. En el Evangelio de Jesucristo no, si no, no hay salvación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que nuestro papel es establecer esta palabra de justicia para que nadie se pierda. Usted no está actuando bien para con Dios. El deber mío es decirle, usted está mal. Usted se va a perder de esa manera. Somos esa justicia de Dios. Cuando usted ignora esa justicia que es la de Dios, usted mismo se condenó ya. Usted mismo. En Juan 3:18 así lo dice. El que no cree ya, usted se condenó usted mismo. A usted no hay que condenarlo, a usted lo que hay que esperar es que cuando lo mete en una caja, ya usted está condenado. Bien, le voy a seguir informando. Si nosotros nos vamos, que este es lo que todo el mundo le gusta hacer, ¿no? En Romanos capítulo 2 lo vamos a hacer desde el versículo 17, porque lo que más le gustan realmente enseñar una palabra y decir gloria a Dios, y estos son los primeros que violentan la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en Romanos, en el capítulo 2, lo vamos a hacer desde el versículo 17, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, vamos a ponerle de cristiano, ¿no? Y te apoya en el cristianismo y te gloría en Dios. Estamos obviando, no es la palabra, sino lo actual. Tú que dices que eres cristiano, que te apoya en la palabra, y conoces su voluntad, instruido por el cristianismo, aprueba lo mejor. Es para que pueda entenderlo. Dice ley, pero es lo mejor porque ya la ley no está. Y confía en que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen el cristianismo, la forma de la ciencia y la verdad, que te la sabe. Que estos siguen a los ministros que dicen que son eminencia. Pero escucha lo que dice. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, hurta. El diezmo es un robo. Un robo. A cualquier ministro se lo pruebo bíblicamente. Usted es un ladrón espiritualmente hablando. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera, ustedes adulteran la palabra de Dios. ¿Y tú sabes cuántos ejemplos de adulteración tengo? 1 millón. 1 millón. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio.
tú que te jactas de la ley o del cristianismo, con infracción del cristianismo, deshonra a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de vosotros. Y ustedes han enseñado que la gente dice que son cristianos para la gloria de Dios en ustedes. Bien. Aquí, en 2 de Corintios, capítulo 3, escuchen bien. En 2 de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo, a esa justicia, a esa autoridad, teniendo el nivel de fe que debemos de tener, le dice en 2 de Corintios capítulo 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos necesidad como alguno de carta o recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? No, es que Dios es que da esa estatura. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Hay un testimonio. Esto no es que bla, 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 hay un testimonio. Y sigue diciendo, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla del corazón. O sea que no estamos hablando, escuche bien el 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, siendo un instrumento de Él, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros, que somos ministros competentes, que seamos ministros por nosotros mismos, para pensar de nosotros mismos, sino que vuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto es increíble, esto, Dios mío. Yo soy cristiano y hay que respetarle la fe, el criterio. Oiga, pero ¿y qué clase de Cristo es este, Dios mío? ¿Qué guerra tenemos en el mundo, Dios mío? Y cada quien en la casa ha instituido una autoridad, un señorío que no se corresponde a Cristo. ¿De qué clase de Cristo estamos hablando? Muy pocas personas saben lo que es predicar. Predicar es esto que yo le estoy diciendo a usted, porque predicar es enseñar. Pero no es enseñar solamente con las palabras, tiene que estar acompañada del Espíritu, tiene que estar acompañada de un testimonio, donde el Espíritu tome ese cuerpo para anunciar su palabra, porque no habita en templos sucios, ladrones. Y esto se ha divulgado por el mundo entero, esas mentiras ya como una verdad para ellos. Cada quien tiene su fe. Bueno. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, el Señor Jesucristo, a los que creen en su palabra, a los que son su justicia, lo selló. Le digo, mira, estos son propiedad mía. Eternos. Eternos.
Pero ¿quién quiere ser sellado por Dios? No estamos hablando de que te graduaste en la universidad, no sé de qué, que tú perteneces al grupo del gobierno. No, no, hombre, no. No estamos hablando de disparate, estamos hablando del sello de Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice aquí. Dice aquí en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque estamos hablando del espíritu, la carne fue la que padeció. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Es tremendo eso, ¿no? Y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y te voy a señalar una autoridad que humilla, pero no es que humilla al otro, que nos humilla a nosotros en una sumisión de esta palabra con la esperanza de llevarla a ti en justicia y en verdad para que tú creas. Escucha. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre todo los demonios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, todos los gobiernos, todo el mundo, empresarios, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, por encima de todo el mundo. Escucha lo que es ser una justicia de Dios. Que hay gente que lo tiene, no sé ni cómo, y venden como Esaú su primogenitura, su salvación, esta herencia tan grande, por plato de comida, por relaciones que no sirven. Y sometió toda la cosa bajo su pie, todo esto señorío. Y lo dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia. No es al concilio que lo engaña, que le puedo probar que no hacen una sola cosa el Evangelio de Jesucristo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y usted cree que Dios va a tener un cuerpo dividido? Es un cuerpo ajustado a su justicia y a su palabra. Esos son sellados. Esos son sellados, son mis hijos, son mi justicia en la tierra. Bien. ¿Por qué muchos no pueden? O no muchos. Casi todos caen. Por esta guerra de prosperidad. Oye, yo le decía esta mañana a la iglesia, la mujer y el hombre viven en guerra. La mujer anda buscando un hombre afortunado. La fidelidad no existe. Los hombres trabajan como animales porque las mujeres no se fían en ellos de esa manera. Y los que no son muy elegantes trabajan más duro porque si no, no comen bizcocho. Oye, esto es algo terrible, la guerra que hay. Y yo le decía también esta mañana a la iglesia, la mujer virtuosa que habla la Biblia, no dice que tenía los ojos bonitos, el cuerpo bonito. Pero ni el hombre escucha eso, ni la mujer tampoco. ¿Qué decía la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que su estima vale más que todas las piedras preciosas. Porque ella está adherida al hombre, a la cabeza.
el cual está en Cristo. Y para ese hombre, la estima, el valor de esa mujer es incomparable por sus virtudes, más que todas las piedras preciosas. Pero ahora, lo que vale para un hombre es el cuerpo que esa mujer tiene. ¿Y qué es lo que vale para una mujer? Para una mujer, oye, anda mirando el hombre que posee la cosa, o aquellos que han creado la fama del macho alfa. Es así. Bueno, aquí tenemos esta guerra. Nos vamos al 10. Nadie está conforme, los cirujanos es haciendo dinero con las mujeres que están bueno, y muchos se meten en droga, en malos negocios, los hombres, todo el mundo, los que caen en eso, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios, Efesios 6, desde el versículo 10. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escucha bien. Vestió de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes sobre la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y cuáles son los que gobiernan? El poder económico, poder religioso y poder político. Esos son los poderes que hay. La palabra de Dios no es una religión. Y le pruebo a cualquiera que esté escuchando esto que ningún concilio se ajusta a la Biblia. Contra los principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestro lomo en la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga, es difícil para una persona en la actualidad ajustarse a Dios, porque todo el mundo quiere tener una estima más alta, quiere brillar, etc. Le voy a seguir informando, amado. Si nosotros ahora nos vamos a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, dice claramente la palabra de Dios que todas estas cosas hay que tener valor para vencerlas, todas estas cosas. Fíjense lo que dice aquí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Te das cuenta? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. O sea, que tú no tienes poder, tú no tienes dinero, tú no tienes esto. Lo mío no es carnal. Sino poderoso en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú mismo llevándolo. No, que no es el otro, no, tú mismo. Dice aquí, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
O sea que tú mismo, sin que nadie tenga que reclamarte, te dice a ti mismo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Ay, tú si eres, tú puedes pensar lo que tú quieras de mí, pero yo no lo voy a hacer. ¿Sabes cuántas personas hay así? Se pueden contar así. Bien. Nosotros ahora nos vamos a Hebreo, al capítulo 10. Lo vamos a hacer desde el versículo 12. Escuchen esto que les voy a decir. Esto no es una religión, como lo dice la Biblia. En Hebreo, nadie quiere hacer esto. En el capítulo 10, versículo 12, dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ellos no les gustan hablar de eso, se ha sentado a la gloria de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de su pie. ¿Cuáles son los enemigos? Aquellos que dicen la mentira, aquellos que dicen que arrepiéntete, pecador, pero fue una sola vez. Escuchen, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y no atestigo lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes sobre sus corazones y en su mente las escribiré. Y no estamos hablando de la ley mosaica. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pero el mundo te lo acuerda. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, es por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, el nuevo pacto. Esto es una religión. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mire que ellos usan el texto que le voy a leer más abajo, pero no le dan el desglose de la sangre del pacto. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más bien cuando veáis que aquel día se acerca. Y hay gente que por cualquier cosa dejan de congregarse, pero tampoco trabajan para la obra. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Tú tienes por inmunda esa sangre. Escucha. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, amado, esta justicia establecida por ustedes de religiones y las personales son diabólicas. No lo dice la palabra de Dios. Miren, yo le voy, después de esta brevita pausa, yo le voy a dar un detalle. Estoy hablando de
pocos segundos, 8 segundos, 9 segundos, y le voy a dar un detalle bíblico sorprendente, ya en esta parte final. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar y lo va a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Hermano, en Romanos capítulo 8, hablando de esta guerra de la carne, hablando de todo este tipo de guerra que hay, que los demonios han dispersado por todas partes, ¿no? El Señor sigue advirtiendo a lo del mundo, a los que tienen esa guerra, que hay una parte ya sellado que ellos no pueden acusar, que son los llamados de Dios para esa justicia. Si usted quiere ser uno de ellos, aquí lo instruimos gratuitamente. Oiga lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¡Wow! Escucha. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso yo reto a cualquiera. Pero tú crees en Dios, tú andas conforme al Espíritu. Muéstramelo eso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz eternamente. El ocuparse del Espíritu trae aflicción con los enemigos, pero tiene paz de Dios. No hay condenación. Está el poder de Dios en él, aunque sufra en la carne por causa de los enemigos de la fe. Amado, estos no son programas de concilios, son advertencias de Dios para contigo, donde no hay gloria, nada de gloria, donde el Dios Todopoderoso es el único que tiene gloria. Si tú quieres que humildemente se te instruya, estamos en Navarrete, estamos prestos para ayudarte en todo lo que sea necesario. En el YouTube, Luis Pérez Durán, si te suscribes, hay un material de enseñanza tremendo. Estamos para servirle. Hemos llegado a la parte final. Mañana tendremos un programa similar. Luis Pérez Durán, para servirle, será hasta mañana, si mi Señor Jesucristo, que es el jefe, me lo permite. Amén.